Habla tú, Señor. Yo vengo para que seas tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4. Para muchos de los que estamos aquí, no fue una novedad lo que pasó el día de ayer. Amén. Amén. Él lo había dicho. Él lo dijo y Él lo hizo. Amén. Cuando el Señor habla, Él lo hace. Él no es hombre para mí. Y si el Señor dijo, prepárense, la verdad ninguno nos podemos preparar en nuestra propia fuerza. Cuando Él dice prepárate, es prepararnos en el Espíritu y depender de Él. Amén. Vimos el día de ayer el poder que tiene la palabra de Dios. Hay muchas personas que siguen viendo la palabra como un libro, nada más. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú y yo creamos. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra es espada de doble filo que penetra. El Señor dijo, yo liberto por la palabra. Y la palabra de Dios es amor. El amor de Dios es Cristo. Y de tal manera Dios nos amó que nos dio a Él. El verbo vino en carne para morir por nosotros, para demostrarnos el amor del Padre. No el amor interpretado según el amor humano. El amor de nosotros es egoísta, es injusto, es ansioso. El amor de Dios está lleno de justicia. El amor de Dios es para todo aquel, iglesia, que se acerque a Él confiadamente, hay amor y misericordia. Y Él te ha traído a ti y a mí para que recibamos de su amor en esta noche y entendamos que es por amor que el Señor nos quiere sacar del mundo, porque el mundo trae aflicción, dolor y tristeza. Y que el mundo es un espejismo donde creemos que las cosas están bien, pero no están bien, iglesia. El Señor nos hablaba hoy en el discipulado y nos decía lo siguiente. Muchos, cuando tú empiezas a caminar en el camino correcto que es en Cristo, pareciera que tu vida se vuelve un caos. Pareciera, ¿cómo es posible si antes estaba todo bien? La gente te empieza a decir, eso te pasa desde que vas a la iglesia. Hay problemas, te separaste, ¿qué es lo que está pasando? Hay desorden en tu casa, usted se volvió un fanático. ¿Qué está pasando? Hay gente que incluso se separa cuando empiezan el camino. La palabra de Dios me decía el Señor hoy, yo no vine a traer paz sino espada. Y cuando llega la espada en una familia iglesia sucede eso. El Señor dice, parece que todo fuera, estuvieran perdiendo, pero no. Ustedes están negándose a ustedes mismos para ganar. Amén. Y Él dijo, yo vine a traer espada. Y cuando llega por una persona la palabra de Dios, Cristo, una familia, parece que fuera un desorden y el Señor dice, no. Yo vine a traer orden. Y nos enseñó que Él viene, uno más fuerte y entra a la casa. Y dice que aquel hombre fuerte tiene la casa cuando tiene todas las cosas bajo su gobierno, está en paz, pero las tinieblas. Pero la casa es un caos lleno de apariencia, un hogar lleno de apariencia, un amor de hijos y padres lleno de apariencia. Todo es un caos, sino que el Señor viene y la luz dispone la tiniebla que hay en casa. Y Él viene a traer orden. Él viene a llamarle, a mostrar lo que el pecado de los hijos, el pecado de los padres, el pecado, para que todos tengan la necesidad de Él. Amén. Atención acá. Amén. Entonces el Señor dice lo siguiente. Pareciera que es un desorden. No, yo vengo a exponer el desorden de vida que tenía. A mostrar que los caminos son impíos, que los pensamientos son inicuos. Ustedes tienen pensamientos de mal, que se han maldecido. Que cuando el hombre maldice a la esposa y la esposa al esposo están maldiciendo a sus hijos, y que Satanás trabaja en lo oculto para que siga de generación en generación una maldición y las familias atadas. Pero el Señor viene a exponer todo eso. Y esto fue lo que pasó ayer, o lo que viene pasando. Una familia que ha decidido hacer decidió que Cristo gobernara su casa. Entonces el Señor dice, les dicen los que trastornan. ¿Por qué? Porque cuando llega la luz y las tinieblas son expuestas, todo es un caos. ¿Sabe hoy que leíamos que el Señor Jesucristo cuando llegaba y los demonios se alteraban y los
aprender, porque decían que estaba loco. Y así les va a pasar, les van a decir, están echando demonios por Belcebú. Y el Señor dice, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la obra la está haciendo el Espíritu. Yo no decía en el discipulado eso. No sean partícipes de estas blasfemias, porque ustedes sí saben que lo está haciendo. Ellos no, pero ustedes sí. Y es el Espíritu que lo hace. La gloria es para Él, no para los hombres. Amén. Hoy nos decía el Señor esto. Y cuando el Señor hacía esto, se alteraba la religión, se altera la sociedad. Porque es Jesucristo viniendo a poner orden, aún en las mismas congregaciones. ¿Por qué? Porque viene a mostrar la religiosidad, la hipocresía, la falsedad, donde tú adoras algo que no, una imagen donde tú ni siquiera creías en Él, ni siquiera le obedecías, no lo conocías, porque si le conocieran y fueran de Él, como dijo el Señor Jesucristo, harían las obras que Él hace. Entonces el Señor viene y pone en orden. Él es luz y tiene que exponer las tinieblas. ¿Para qué? Para señalarnos y juzgarnos, para rescatarnos como tizones arrebatados del incendio, para salvarnos, para avientarnos, para curarnos, porque esas tinieblas han reinado en las familias, en los hogares, y Él viene a restaurar. A restaurar. ¿Cuántas personas llevan años viviendo juntos y hay desamor, no se aman, no se quieren, no se respetan? Eso no es vida. Pero cuando el amor de Cristo está, hay un amor superior al amor humano, porque tú ves a tu pareja y tú amas su alma. Y sabes que así haya conflictos, tú miras y dices, la batalla no es contra él, la batalla no es contra sangre ni carne. Y nosotros le abrimos muchas veces las puertas al enemigo, porque él dice, si una casa está dividida, no prevalece. ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuántos hijos y padres divididos? Porque Él vino a traer división, porque así es que reina el mal. Por eso Él me decía que pensa con el bien el mal, pensa con el bien el mal. Y yo le decía, ¿qué es eso, Señor? ¿Qué quieres? Me dijo, Satanás quiere dividido de los hogares. Calla cuando te ofendan, cuando te agredan, porque Satanás pone palabras en las bocas de... Si es un conflicto entre dos, llámelo empresa, llámelo familia, llámelo congregación, sale del corazón la raíz de amargura, el fruto malo, ¿cierto? Y de la otra persona también dice, mientras que se maldigan entre sí, yo estoy reinando. Pero cuando una persona que decide callar, humillarse bajo la mano poderosa del Señor, dice ella, no van a prevalecer. Porque a mí me bofetearon, a mí me lastimaron y yo callé. Porque un árbol bueno no puede dar mal fruto, yo callé. Porque hay tanta contienda, porque los dos árboles son malos y dan mal fruto, se maldicen los hijos. Dijo, esa es la manera en que tiene atado las familias y las generaciones. Porque si papá y mamá se maldicen, están maldiciendo a sus hijos, la posteridad. Dijo, piensan con el bien y el mal. Callen, humíllense bajo mi mano poderosa. Si hablan mal de ustedes, callen. Si los ofenden, callen. Porque pareciera que yo estaba perdiendo, porque el Señor Jesucristo no hizo nada, porque se dejó bofetear, porque se dejó escupir, porque se dejó golpear, porque pareciera que él estaba perdiendo, pero él se estaba humillando bajo la mano poderosa del Padre, y el Padre lo exaltó en su tiempo. Las tinieblas nos han enseñado y nos doctrinaron, no se calle, no se deje, yo no me dejo de nadie. Esa es la doctrina que ha hecho entre los corazones, las tinieblas. Y el Señor te dice, humíllate, sométete a Dios para resistir el diablo. Hoy es el mensaje que el Señor nos va a dar. Él nos está enseñando a pelear la batalla de la fe. Pablo dice en Corintios, en la carta que le envía a los Corintios, dice lo siguiente. Al principio, cuando llegamos, aún siendo cristianos tibios, porque nosotros, el no conocer la verdad nos tiene cautivo. Pero cuando conoces la verdad, el Señor te enseña a pelear esta batalla de la fe. Hay una batalla que pelear, una carrera que correr, iglesia, una fe que guardar. Y Él nos enseña a través de la palabra cómo hacerlo. Hay un desierto que cruzar, esas pruebas, allí donde hay pan y agua para el Señor darte, iglesia. Porque el desierto, la prueba es necesaria para que bebas, porque cuando todo está bien nadie quiere beber y nadie quiere comer del pan, solamente en las diversas pruebas. Pero Él dice, no temáis, yo estoy con ustedes. Él está con nosotros, como el Espíritu estuvo con Cristo en el desierto, el mismo Espíritu está con nosotros, iglesia, en medio de las pruebas. Amén.
Entonces Pablo dice, y a mí esto creo que está en 1 Corintios capítulo 9, y me impacta porque Pablo dice, yo ya no doy golpes al aire. ¿Cuántas veces dimos golpes al aire? Golpeamos a los hijos, al esposo, a los padres, y golpeamos porque los golpes son con palabras, ¿cierto? Golpeamos el corazón. Recuerda que las raíces de amargura vienen a consecuencia de qué? Del dolor, de un acontecimiento que ha pasado, de una palabra que te lanzaron, de un suceso doloroso, y van creciendo estas raíces de amargura. Amén. Pero dice Pablo, yo ya no doy golpes al aire, yo ya doy golpes certeros. Los golpes que yo doy ya no son con la espada carnal, porque la palabra tiene poder. Yo he puesto tu boca como espada aguda y como saeta bruñida, dice la palabra de Dios, pero hemos usado mal la espada. Satanás dice, no, mientras ellos estén engañados, que se golpeen entre ellos, que no me golpes a mí certero. Pero el Señor dice, les he entregado una espada en el filo que penetra hasta partir del alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Y dice el Señor, yo les he dado una espada, armas poderosas en mí para que destruyan esas fortalezas, para que derriben toda fortaleza y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque Satanás sabe que si tú conoces la verdad, eres verdaderamente libre. Amén. Entonces el Señor te enseña que es esta palabra la que le da golpes. Esta palabra es espíritu. Tenemos un enemigo espíritu, Dios espíritu. Tenemos que andar en el espíritu para pelear en el espíritu. Y no puedes pelear carnalmente, iglesia, porque que pelear carnalmente hay gente peleando en las emociones. Hoy nos decía el Señor, y así iniciamos todos, gritan y gritan y gritan. Tú y yo no sacamos fuera ningún demonio, ¿sí? Es más, algo que me mostró el Señor, a veces hay demonios que fingen que se fueron, pero es para qué. Lo hemos visto una y otra vez, sabemos que está, y si el Señor dice palabra, porque Él no quiere que simplemente la gente sea libre, Él quiere que sea salva. Él dice, no se regocijen, porque los demonios se sujeten. Regocíjense de que los nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces Satanás ha tenido entretenida a la iglesia. Demonios que me fui, mentira, no se fue, porque yo no he tenido que ver con mis ojos. Hay personas que dicen, ya se fue, no se ha ido. Yo sé cuándo se han ido y cuándo no se han ido, pero el Señor dice, para, yo lo traigo, porque es que esta palabra es la que va a libertar a aquella mujer o a aquel hombre. Es la palabra de Dios, y Él es el que nos trae una y otra vez aquí. No nos dejemos engañar. La serpiente es astuta. Por eso cada vez que trae alguien, yo digo, aquí está la espada, Señor, haga la obra. Yo sé que la gente es verdaderamente libre a través de la verdad. Yo lo sé. No lo comprobaré, Señor. No es por la palabra. Lo que lo soportan ellos es la palabra. ¿Cómo estaban ayer todos los espíritus alterados? Si ustedes se hubieran parado aquí para ver cómo están, se manifiesta. El hecho que no griten ni den voces, se manifiesta. Se manifiesta porque esta palabra tiene la que ha salido de la boca del Señor. El Señor dice, no quiero que den golpes al aire, quiero que den golpes certeros. Es a las tinieblas. Aquí hay poder, pero para las tinieblas. Pero les voy a enseñar lo que el Padre me enseñó hoy de cómo damos golpes certeros, iglesia. Y Pablo decía, yo ya no corro alocadamente, sino que yo ya tengo una meta donde llegar, una corona de vida eterna. ¿Una qué? Corona de vida eterna. Hay gente que inicia el evangelio y no sabe ni para dónde va. O yo sé para dónde voy, yo quiero en aquel momento decir, he ganado, he vencido, he corrido la carrera, he peleado la batalla y he guardado mi fe, por lo cual me espera la corona de vida eterna. Yo quiero decir, sin importar las circunstancias, decir, Señor, así como Pablo, que le iban a cortar la cabeza y le decía, he ganado. ¿Cómo va a ganar si va a morir? Porque guardé mi fe hasta el último momento, mi fe en Cristo Jesús. Porque esto no se trata del que inicia, sino del que termina esta carrera. De eso se trata, iglesia. Y no hay manera, la única manera, dice segunda de Pedro capítulo 1, dice, la única manera, iglesia, de permanecer firme en el camino es que esta fe aumente. Y la única manera que aumente es a través de la bendita palabra, que es Espíritu. Porque el Espíritu nos da fe. Amén. Dice Lucas capítulo 4. Pero ¿cómo es posible que lo que estaba allá no se sujetaba? ¿A quién se sujeta el Señor? Es a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? Él es el Verbo. Lucas 4, verso 31. ¿Quién vive? Se predicó en esta noche, iglesia.
espíritu inmundo. ¿Un qué? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Qué estaba haciendo anoche el Señor Jesús? ¿Qué está haciendo esta noche el Señor Jesús? Enseñándonos. Amén. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿con qué? Porque su palabra era, la palabra de Dios es con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Los demonios exclaman a gran voz. ¿No te asustes? Ellos exclaman por dos cosas. Primero, porque van a tener que salir, y lo otro para distracción. Y hay que tener discernimiento. El Señor dijo, yo permití lo que pasó, pero ya es momento, porque hay que dar la palabra, que es la que tiene la autoridad. Amén. Llegó un momento en que dijo, no más. La palabra es que te va a echar fuera. Y así fue. Amén. Gloria al Señor. Decía, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Cuando dice que ellos conocen quién es Él, ellos también conocen esta palabra. Ellos conocen la palabra. Eso es conocer al Hijo de Dios, conocer la palabra. Ellos saben cuando la palabra es con autoridad, y vamos a entender hoy qué da la autoridad. Porque hay autoridad en la palabra. Porque otras personas no tienen autoridad. Porque hemos visto, ¿cierto? Como los hijos de Sebas, que fueron a echar fuera estos demonios en el nombre del que predica Pablo. Os conjuro en el nombre del que predica Pablo. Y el demonio le dijo, a Pablo conocemos, y al que predica Pablo también, ¿usted quién es? No tenían que Autoridad. porque ni siquiera conocían a Jesús. ¿Cómo tener autoridad si no conoces al que te la da? El Señor da poder y autoridad. Y durante mucho tiempo el Señor nos dio poder y autoridad, pero no le conocíamos. ¿Cuál era la diferencia? Era el don de echar fuera demonios. Y se echaba fuera porque escrito está y Él lo permite. Para que conozcamos qué es la autoridad que Él nos ha dado como tal y cuál es la máxima autoridad que la palabra dice. Por eso Él dice, yo le di poder y autoridad. El Señor me usaba para echar fuera demonios. Ustedes lo saben. Pero yo no le conocía. En el tiempo que estaba el pastor. Sin saber nada, fuera y se iba, ¿sí o no? No le conocía. La pregunta, ¿los espíritus inmundos volvían, sí o no? Sí. Amén. No conocíamos al libertador, pero echábamos fuera demonios. Es una autoridad que le dio cuando mandó a los 70. Les doy poder y autoridad para echar, hollar serpientes y escorpiones en mi nombre, y ninguna fuerza del mal los dañará. En mi nombre. ¿Sí? Pero cuando viene en Juan capítulo 8 y dice, ¿quieren ser verdaderamente libres? Tienen que conocerme. Para ustedes ser verdaderamente libres y hacer libres y llevarlos al libertador para que sean verdaderamente libres, a donde la palabra. Porque yo era una de aquellas, en los principios que yo empecé en esta congregación, que le echaban fuera siempre el mismo demonio. O sea, tengo las etapas a la que le echaban fuera los demonios, luego puso para hacer fuera demonios, pero de aquí ni allá lo conocía. Ahora que lo conozco, he sido verdaderamente libre y los estoy llevando al libertador, que sé, porque lo conozco. Yo sé que Él sí liberta, yo fui libre a través de la palabra, de la verdad. Fue la verdad la que me libertó, iglesia. Es la palabra la que hace que caigan los velos. Es la palabra cuando te sujetas a ella que hace que tengas autoridad, porque te has sometido a la palabra por el Espíritu, no por tus fuerzas. Amén. Amén. Escucha, yo todo eso te lo voy a decir bíblicamente. Déjanos, que tienes con nosotros Jesús Nazareno.
Has venido para destruirnos, yo reconozco que eres el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y salte. ¿Se cayó o no se cayó el demonio? ¿Quién lo mandó a callar? Jesús. Anoche. ¿Se cayó cuando le dieron cállate? No. ¿Quién lo cayó? Jesús. Amén. Dice, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Le hizo daño? No. Y estaban todos maravillados. ¿Cuándo se maravillaron de ver que sí la palabra libertad? Amén. Fue la palabra. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sana. Amén. ¿Qué palabra es esta? Pues esta palabra es Cristo Jesús. El Verbo. La máxima autoridad en este lugar, por encima de cualquier autoridad que hay aquí. Mira, escucha, esta autoridad es la que hace que todas las rodillas se dobleguen, no la tuya ni la mía. Es la bendita palabra de Dios. Esta palabra es la que liberta. ¿Cuántos estamos siendo libres con esta palabra? Amén. Hoy lo vimos en el discipulado nuevamente, la bendita palabra. Y los demonios se manifiestan y el Señor les habla con la palabra e inmediatamente tienen que irse. Cada día vemos más y más el poder de esta palabra y vemos la autoridad de Cristo, no nuestra propia autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de los entendidos y Él sí está siendo verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué hubiese pasado? Decía el Señor con aquella mujer que vino ayer, la bendecimos, ¿cierto? Qué bendición que el Señor esté trayendo personas a este lugar para que le conozcan. Amén. Al inicio ni siquiera había usado la palabra y el Señor la ministró, la sola presencia del Espíritu Santo dio los yugos. Amén. Y ella llega y es como cuando dicen, ay, por favor, una administración y no reciben la palabra, se va. Y el problema que tenía, va, vuelve, contiende, abre puertas y vuelve el demonio. Pero ella salió llena. Porque lo que salió diciendo antes de que fue libre fue que la palabra la libertó. Eso fue lo que dijo el día de hoy. Dijo, esta palabra la necesitaba, porque la persona sale así, sale liviana, porque no hay nada más precioso que ustedes le quiten un peso de encima, ¿cierto? Y sale liviana la persona, pero el enemigo, como me dijo en estos días con unos hermanos de la iglesia, me dijo, yo sé que le gusta la carne de ellos y yo sé que darle. ¿Lo dijo o no lo dijo? Yo los hago caer, me dijo. Yo los hago caer porque yo sé que quiere la carne de ellos y yo tengo para darle. Porque yo estaba orando y es más, estaba hablando con ellos y me decía, y se reía, yo sé que darles para que vuelvan a caer. Pero si estás lleno de la palabra, el Espíritu Santo te fortalece y la palabra es la espada que vas a tener para combatir toda obra de tinieblas. Pero si sales vacío, va a hacer lo posible para que caigas otra vez en tentación. Lo posible que sea. Por eso, qué error tan tremendo, por favor, una cita y que fuera demonios, fuera demonios, fuera. No, la palabra es la que necesita el pueblo de Dios. Es la bendita palabra de Dios que liberta. Conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. Yo estoy hablando de lo que he visto y oído. Amén. Y ustedes lo están viendo también. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Antes le dábamos la gloria a los hombres, ahora le damos la gloria a Cristo, a la palabra. Amén. Amén. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa, mira, ayer no teníamos pensado, yo pensé que el culto iba a ser hasta determinada hora, ayer no teníamos pensado hacer vigilia, es más, el Señor ya lo tenía preparado y no sabía. Ella me dijo, Clara, mando el anuncio y yo le dije, pero el Señor me dice que no pongas la hora de salida, ¿cierto? Yo le dije, coloca solamente la hora de entrada. Porque el Señor me dice que nosotros queremos que la gente no se limite con Él, nosotros lo limitamos de 7 a 9, le estamos diciendo Espíritu Santo, solo puede orar de 7 a 9, y así somos con el Señor, solo oro 5 minutos. Digo, coloca hora de entrada, ¿cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Y el Señor me dijo, nosotros, ustedes nos limitan y la gente lo limita. Dice, el que se tenga que ir, que se vaya, porque el que tenga hambre va a comer y el que tenga sed va a beber. Amén. Así lo dice el Señor. Amén. Porque van al mundo con sus afanes y allá encuentran que aflicción, pero quieren que el Señor venga como bombero y sane. Esta palabra liberta. ¿Qué ha pasado a través de los
vemos que el Señor un día, ¡pam!, palabra, ¿cierto? Un segundo día, palabra, tercer día, palabra, y empiezan las guerras espirituales más tremendas, donde las tinieblas empiezan a incomodarse y tienen que irse. Entonces acostumbramos al pueblo de Dios y que tiene que ser este tiempo y este tiempo, y dicen, Dios es un Dios de orden. ¿Cuál orden? ¿Según el orden de Dios o según el orden del hombre? Porque según el orden del hombre siempre tiene a Dios en lo último. Ese es el orden del hombre. Pueden dedicarle al cine, pueden dedicarle a una novela, pueden dedicarle el tiempo a conversar con el vecino, a dormir, a hacer diferentes cosas mucho tiempo, pero al Señor unos llegan a determinada hora, ni siquiera le dedican a 2 horas. Por eso les dije, el Señor te mandó una vigilia. Y el Señor dice que los que quieran irse lo pueden hacer. El Señor es un caballero, pero Él sabe que necesitamos tú y yo. Amén. Yo no puedo detener el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estas manifestaciones, estos avivamientos que duran 3, 4, 5, 6 días? Amén. ¿No vieron el de Estados Unidos un avivamiento? Entonces, no, iglesia, vámonos, el Espíritu aquí queriendo fluir. El que es de Dios va a buscar las cosas. Amén. Él le va a dar agua a beber el que tenga sed. Pues Él es como Él quiere, Él es Dios. Y de las 24 horas que tuvimos hoy, iglesia, no lo limites, porque el tiempo que le estás dando, el poco tiempo, Él te lo dio. Él te dio el tiempo, tú le estás dando el más poquito tiempo a Él. Y quieres que el resto, por ejemplo, hay gente que le dedica 1 hora a la semana. Y quiere que todas las horas de la semana el Señor esté en los asuntos. Tremendo, ¿no? 1 hora a la semana, porque quedan las 2 horas del culto. Pero queremos que el Señor esté en todos los asuntos, a cada segundo, a cada hora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y el Señor, mi tiempo, Él debería ser el primero. Romanos, bueno, Lucas 10. Aquí termina. Lucas capítulo 10. Mira, verso 17. El regreso de los 70, Él los envió, y Él dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. O sea, uno va bien inocente. No éramos corderitos cuando estábamos en este tiempo de los 70, ni sabíamos a qué nos enfrentar. Y lo envió como corderos en medio de lobos, pero Él tiene cuidado de sus corderos. Amén. Ojo con dormirse, Jess. Ya el Señor nos ha hablado de eso. Amén. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. ¿Qué dice? Mire, en las campañas o en las cosas que el Señor permitió que se hicieran antes, nosotros nos regocijamos cuando quedaba todo cierto esto aquí, el poco de demonios que habían ido. Y el Señor dice que no nos regocijáramos de eso, y no lo entendíamos, hoy lo entendemos. Amén. No se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, de que vuestros, no solamente los de ellos, sino los de ustedes, vuestros nombres estén escritos en los cielos. En esta postrera, porque hay una gloria primera y hay una gloria postrera, el Señor quiere almas salvas. Amén. Esto es lo que Él quiere, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ya hubo el tiempo del regocijo porque los demonios se sujetaban, porque nosotros teníamos este regocijo. Y fue permitido con Él. ¿Quién nos mandó? Como corderos. Para que entendiéramos que lo más importante, que es necesario esto, claro que es necesario. El mismo Señor echaba fuera a los demonios por el dedo de Dios. Pero Él dice, Él levantó a aquel lisiado, iglesia, y le dijo, toma tu lecho y anda. Pero se lo encontró después y le dice, no peques más para que no te sobrevenga algo peor.
¿Ustedes creen que al Señor no le duele a las personas que se le echan fuera los demonios y su postre pasa a ser peor que el primero? Porque no se llenaron de Él. A Él le duele. Si le dolió ver la condición en la que llegaste, Él sabe. Y Él sabe la necesidad que tenemos de ser llenos de la palabra, del Espíritu Santo. Porque la palabra es Espíritu, iglesia. Por eso la necesidad de permanecer. Hay personas que se les hacen liberaciones y empiezan a caminar livianos y ignoran las maquinaciones del maligno. El enemigo me dijo ese día llorando por esas, ni siquiera estaba tentando a estas personas, y el Señor me hace llamar a estas personas y los llamó con la palabra, con la espada, y Él me sacó a la luz lo que estaba pasando. Ay, bendito y alabado sea el Señor. Y empezamos una guerra espiritual por el teléfono y el Señor dice eso, si no sabe qué estaba pasando, pero sí, la palabra sí está pasando. Y llega y dice el Señor les hablaba con autoridad y ellos luego me dijeron si es que estaba pasando eso. Y llega el enemigo y me dice, es que yo sé que les gusta la carne de ellos y yo les voy a dar lo que ellos quieren. ¿Lo que ellos quieren? La carne pide dormir, comer. Yo sé que quiere la carne, yo tengo para dar. ¿Qué te gusta? ¿Deseo de los ojos? ¿Deseo de la carne? ¿Para gloria de la vida? Él va a hacer lo posible para que seamos infieles a Dios. Que nos regocijemos. Él quiere que tus nombres, sus nombres y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo que Él quiere. Amén. Segunda de Timoteo. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Amén. Finalizamos con lo que nos dijo al inicio, someternos a Dios. ¿Qué es someternos a Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 19 en adelante. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya estamos viendo que los demonios se sujetan, ¿cierto? Pero cuando una cosa, ya el Señor nos dijo una cosa, es usted ir a decirle a una obra de la carne y sujetarla, otra cosa es usted ir a la raíz. Allá tiene que ir con autoridad, porque el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Miren, en los espíritus y los demonios hay rangos. Y estábamos en el tiempo de peleamos con obras de carne. No, es que caí en tentación, es que caí en fornicación, es que caí en adulterio. Pero recordemos que todos estos frutos los dábamos, ¿por qué? Porque éramos árboles malos. Y el árbol es malo, ¿por qué? La semilla fue mala y la raíz es mala. Y las raíces, dijo el Señor ayer, son las raíces de amargura. Entonces el Señor nos hace ver primero el fruto que damos. El Señor es malo. Y estábamos peleando con el fruto, sabiendo que un árbol malo no puede dar buen fruto, tratando de dar buen fruto siendo un árbol malo. Esto lo entendimos ayer, algunos no lo vieron, ¿cierto? El Señor decía, nos hizo mostrar el fruto y de verdad, uy, Señor, el fruto es malo. Ay, sí, yo estoy en edad y envidia, sí, celos, ay. Y uno le daba como el remordimiento, ¿cierto? Pero no había un arrepentimiento. Resulta que cuando el Señor va a la raíz, ahí es donde está el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no te acusa. El Señor dice que las raíces de amargura, lo que está en el corazón envuelto, lo que lo ha endurecido, es desde niño, y es todo el dolor con lo que muchos pero que crecen. Entonces el Señor va y te liberta con amor. Y estábamos peleando, tratando, iglesia, de dar un fruto bueno. Nos pasó y Él dijo, yo lo permití, era necesario, porque ustedes venían presentando la paja de otro, pero nos ubican. Esos son los frutos, el fruto del otro, pero no nuestro propio fruto. Entonces dice, tu fruto como es malo. ¿Saben por qué es malo? Nos llevó al árbol. El fruto es malo porque el árbol es malo. Dice, no es posible que un árbol malo dé buen fruto. Y no tratando de dar el fruto, sí o no, iglesia. Y nos frustrábamos porque decíamos, no, yo ya me condené. Yo no he podido salir de esta concupiscencia. Pero el Señor dijo, todo esto lo permití. Todo esto lo permití. ¿Ya vieron qué tipo de árbol son? Sí, Señor, ya vimos qué tipo de árbol somos malos. Bueno, ¿por qué? Porque la semilla fue mala. Ustedes vienen con una simiente corruptible, que es la simiente que viene ya desde el vientre, desde su madre, por generaciones.
Desde Adán y Eva venimos con él. ¿Qué hace Satanás? Empieza desde los niños a fragmentar su corazón. Esa fragmentación va echando raíces. Esas son las raíces que envuelven y van colocando el corazón duro de piedra. Pero no es porque los niños sean literalmente malos, sino que él los fragmenta para que estas raíces hagan crecer un árbol malo para que le dé un malo. Y él dijo que esas raíces, son causa de sucesos que han generado dolor en sus vidas. Y mostró, hay niños que han sido tocados, violados, maltratados, han crecido solos, han sido maldecidos, usted no sirve para nada, estoy cansado de usted. Y él mostró y cada uno se identificó con lo que tuvo que vivir, separaciones de los padres, todas aquellas cosas que generaron dolor, palabras, golpes. ¿Sí me entienden? Porque el árbol malo, como padres, árbol malos tratando de darle fruto a uno de los hijos cuando no era posible. Tratamos a veces con amor de no lastimarlos y cuando de un momento a otro sale lo que hay en el corazón, rabia, enojo. ¿Sí entienden, iglesia? Y le estamos pidiendo a un niño que sea un árbol bueno. Para que sea bueno, sembremos la semilla que es Cristo. La bendita palabra de Dios. Entonces el Señor dijo, estas raíces de amargura son generadas por el dolor desde la niñez. Y yo soy el hacha y está puesta la raíz de los árboles. Ya no vamos a ir al fruto, vamos a ir a la raíz. Y ahí tenemos que entender que es necesario. Ahí es donde dice que el hacha está puesta en la raíz y el árbol malo tiene que ser cortado, que es morir al mismo hombre. Para nacer y ser nuevas criaturas con la simiente correcta. ¿Estamos entendiendo? No vamos a poder dar frutos. Esto no pasa estando sentados en una silla. Esto pasa cuando tú decides hacer. Lee en tu casa Juan capítulo 8. Quieres ser verdaderamente mi discípulo, permanezcan en esta verdad. Aquí, delante de Dios y delante de los que están siendo libres, les digo, esta verdad se libertad. Esta libertad, cuando tú permaneces aquí, el Señor abre tus ojos y empiezas a entender. Tú terminas, la mayoría de las veces terminamos llorando, viendo el amor de Dios, viendo cómo el Señor nos ama. Porque mientras te sigas siendo intermitente, iglesia, no le conoces. Porque estamos siendo ese árbol que está tratando de dar un buen fruto, pero está dando malo. Personas que trataban de dar un buen fruto y con cualquier cosita viene el enemigo y te acusa y te hace sentir mal. Entonces el Señor dice, el problema está en la raíz. Yo vengo a arrancar desde la raíz. ¿Dónde está la simiente corruptible? ¿Dónde está esa semilla de maldad en el corazón? El corazón en la tierra. El Señor dice, yo estoy sembrando la buena semilla. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Quieres que guardes su palabra? Que la oigas, la guardes, porque hay 4 tipos de tierra. Las 4 la oyeron, pero solo uno la guardó. Y solamente una dio fruto. Y esto es lo que Él quiere. Esos son los que tienen los nombres escritos en el libro de la Biblia. El Señor está haciendo, yo le digo a uno de mis hermanos, yo le digo, Él es como un rompecabezas donde nos muestra que todo, y esto pasó con los discípulos, de nuestras fuerzas no podemos, que necesitamos morir, iglesia. Necesitamos negar que nuestro sentir sea como el de nuestro Señor Jesucristo. Negarnos, morir, seguirlo a Él. Tú no lo puedes encontrar sin haberlo seguido. Primero tienes que terminar de seguirlo. Nosotros lo hallamos aquí, ¿verdad? Porque Él es real. Él es real y Él sí se le hacha. Porque dice, buscadlo y me hallaréis. Pero muchos lo buscan con las consecuencias del fruto. ¿Por qué no lo buscas? Para que arranque desde la raíz tanto dolor. Porque si este árbol, resulta que cuando tú eres un árbol, ¿cierto? Tú como padre eres un árbol y el Señor hace que tú nazcas de nuevo. Resulta que el fruto cae a la tierra y de ese árbol da otra semilla, son tus hijos. Y sale un fruto es bueno, no malo. ¿Qué pretendemos con nuestros hijos si el fruto de nosotros era malo? Entonces, tú para sembrar un árbol de mango, ¿qué haces? Cubrir la pepita que uno de los frutos. Entonces, de este fruto que tú vas a dar, le estás dando a comer a tus hijos también. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Estamos leyendo la bendita palabra de Dios. Amén. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué quiere? Que nos apartemos de iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y yo cuando leía esto, yo pensé, sí, en la iglesia hay gente que se porta mal, otros que se portan bien. Y él dice, en una casa hay de esto, iglesia. Él nos está hablando de esta casa. Hay cosas que son para usos viles y otros para usos deshonrosos. Podemos venir a la iglesia, pero hay actitudes de nosotros que hacen violación en el nombre del Señor. Y él dice, apártense de esa iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor me decía ayer, Moisés, Elías, todos aquellos que fueron usados por el Señor eran hombres, como dice en Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo para sujetarnos al Padre. Todos, no hay ninguno santo. Él le dice que ustedes son santos, ¿san qué? Ni San Cocho, el santo es Él. Él es el santo. Y Él es el que tiene que estar en nosotros porque Él es el que nos ciñe de poder y apuesta para permanecer firmes. O sea, hay personas que están tan acostumbradas a idolatrar hombres que te quieren colocar nombres. Mi nombre es Clara Inés Cruz, pero el nombre que está por encima de Dios es de Jesucristo. Amén. Ese es el nombre que tiene que ser predicado. Amén. Ese es el nombre que tiene que ser glorificado y exaltado. Es el de Él. Sin Él, ni tú ni yo nos podemos sostener. Somos pámpanos que se van a secar. Amén. Entonces, pues me lo repito, en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿sí ve? Nos tenemos que limpiar. ¿Por qué? Porque nosotros con algo bueno queremos maquillar lo malo, dice, tienen que limpiarse. Y tú y yo no nos podemos limpiar, el que nos limpia es Él a través de su bendita palabra. Es Él a través de la bendita palabra de Dios. Él es el que nos limpia, Él es el que nos lava. Y Él por eso nos trae para mostrarnos el fruto. La palabra de Dios expone las obras de las tinieblas en nuestras vidas, para que nosotros dejemos que el Señor sea el que restaure nuestras vidas, iglesia. El odre viejo tiene que ser quebrado para hacer un odre nuevo, porque Él no va a depositar el vino nuevo en un odre viejo. ¿Amén? Amén. Nada, Él no va a poner un paño nuevo, no va a venir a poner algo bueno en un árbol malo. Desde la raíz que el Señor viene. Nada de la carne, nada del hombre carnal puede quedar, porque Él quiere que andemos en el Espíritu. Dice en el viejo Adán, en el primer Adán, en Adán no es la promesa, es en Cristo. Amén. Entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, para los que el Señor está llamando a ser instrumentos. Él está llamando. El dueño de la mies ya está levantando, iglesia. Amén. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿Por quién? Y útil al Señor. Recuerda que somos útiles por el Espíritu, competentes por el Espíritu, si no seremos incompetentes. Es el Espíritu el que nos hace competentes. Es el Espíritu que nos hace padres competentes. Es el Espíritu el que nos hace hijos competentes. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo, iglesia. Dice, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto. Dispuesto, porque la iglesia no estaba dispuesta para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo hay que invocar al Señor? Con un corazón limpio. Y quiere que le diga algo, Satanás sabe cuando el corazón no está limpio, no que él se encargó de ensuciarlo. ¿Por qué cree que Satanás ha expuesto a muchos? Y los ha expuesto, ¿sí o no, iglesia? Amén. Y es que esto es lo que el Señor quiere decir. Quiero entregarle armas poderosas. Hoy nos decía que para atar a Satanás hay que quitarle sus armas. ¿Cuáles armas son las de Satanás? Las armas, esas pasiones que hay, esas concupiscencias que hacen que él tenga armas en ti. Pero cuando tú sujetas esas pasiones, cuando tú entregas tus concupiscencias al Señor, Él es el que queda atado en tu iglesia. No tiene iglesia, no tiene cómo atacar, no tiene cómo entrar. Amén. ¿Qué me dijo él? No he podido contigo, por eso voy por alguien que quieres. Pero está atado en el nombre poderoso de Jesús, porque con lo
Estamos entendiendo porque Él quiere debilitarte. Le digo, he tratado con tu hijo, no he podido, he tratado con tu esposo, no he podido. Ustedes saben que no ha podido en esa área. Hoy me lo dijo. No he podido contigo. Él me quiso matar. 2 veces me quiso matar. Por eso voy por alguien que tú amas y quieres. Lo que no sabe es que el Señor, no solamente tiene misericordia de mí, porque si yo creo que pasa, será salva. Amén. Gloria a ¿Y Dios. qué es lo que yo tengo? No creer las mentiras de Él, sino seguir confiando que yo ni casa de Dios. Amén. Porque ¿quién tenía yo para que orara por mí? ¿Quién batalló por mí si no fue Él mismo? Él me guardó, iglesia, y Él quiere, el padre de mentiras quiere engañarnos, hacernos meter temor, miedo, angustia. Pero yo sé que fiel es el que nos llama. Y que Él, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se tiene que sujetar a Él. Esto es lo que hay que entender. Él te va a hablar mentira. 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 Porque Él es mentiroso desde el principio. No le creas nada. Toda mi casa y mi familia está cubierta con la sangre de Jesús. Yo no sé si tú crees en la sangre, pero iglesia, yo lo creo. Yo he estado aquí y mi hijo me ha llamado que es al cielo para que yo salga corriendo. El enemigo, le digo, yo estoy con el que puede ayudar, y no he salido por mí. No porque no ame a mi hijo, sino porque el enemigo quiere venderte temor y miedo para que tú dejes las cosas de Dios. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, tal cosa. Termino aquí y voy para allá. Porque si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, la añadidura de Él, el Señor se encarga. Y siempre ha sido fiel. Yo le decía hoy, Señor, tú siempre has sido fiel conmigo. Siempre, yo siempre he visto tu fidelidad, he visto tu poder, tu grandeza, y he estado en situaciones donde he visto que tú eres más grande que el que está en el mundo. Esta situación no puede ser diferente. No puede ser. Porque tú eres más poderoso. Tú eres Dios. Y vimos la gloria, no vimos la gloria hoy. Sacó a la luz lo que tenía que sacar a la luz. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Porque Él está quitando las armas a Satanás. Amén. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que estemos en contiendas. Que contiendas con tu esposo, que contiendas con tus hijos. Vean, es feliz uniéndote en contienda, iglesia. Y que mismo salgan los frutos atados, ninguno fue al culto. Atado. Siempre pasa algo y eso te desanima. Esas son las armas de Él. Quítale las armas, entrégale esa debilidad al Señor. Humíllate bajo la mano poderosa y el Señor te va a exaltar. Sométete a Dios, resiste al diablo para que Él huya. Él tiene que huir, pero el Señor dice que hay que someterse a Dios y que resistir, porque el diablo también se resiste a Él. Pero si tú estás sometido a Dios, el que pelea por ti es Dios. Jehová lo reprende. Amén. Él se lo tiene sin nada, porque el acusador está ahí. Mire, me lo dijo ese día. Yo estoy delante de Dios y se reía. Yo sé que darle la carne de ellos. Yo sé que pide la carne y no tengo para dársela. Mentiroso. Porque el Señor sabe también que necesitan la palabra. Es el arma que ellos necesitan para resistirte. Pero ¿cómo lo resiste uno dormido? ¿Cómo resiste alguien dormido al diablo? Eso es resistirse a Dios, no al diablo. Desecha las cuestiones no necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué tenemos que evitar, iglesia? Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Cómo tiene que ser el siervo? Pero al enseñar que el siervo tiene que caminar en la nube y que nunca le va a pasar nada malo, no. El Señor tiene un trato, un trato con las personas que le sirven. ¿Qué dice? Apto para enseñar y sufrir. ¿Por qué es apto para enseñar? Porque ha pasado, ha sido procesado. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué quiere el Señor? Que conozcan la verdad. Y que escapen del lazo, aquí me decía el Señor, y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. ¿Quiénes? Los que se oponen. ¿Quiénes? Los que no conocen la verdad. ¿Quiénes? Los que quieren hacer su voluntad. Dicen que están en el lazo del diablo. Y oramos el Salmo 92, Señor, líbrame del lazo del cazador, de la peste de tu tura, bajo más uno me da mucho, estoy seguro. Ni siquiera estamos bajo las armas. Dice que aquellos que no conocen la verdad están en ese lazo. ¿Cuál lazo? Venga, lo enlazó con los dichos de su boca. ¡Ah! Los atrapó. Y él sabe qué decir. A veces hay personas que te tienen que decir una palabra porque Satanás sabe que duele. Te enlazó. ¿A cuánto le está pasando? O sea que Dios sí le está hablando hoy la palabra a las personas correctas, ¿cierto? Una sola palabra y quedaste enlazado. Y aparte de todo, tú también, ¡pah! Y te enlazaste tú también con los dichos, par de enlazados ahí. El Señor nos está mandando a guardar la puerta de nuestros labios. Amén. Amén. Y con esto, Santiago capítulo 4. Hoy le estamos quitando armas al enemigo. Ah, como dicen amén, no, aquí no se le quita. ¿Saben cuándo le quitan las armas? Cuando llega el momento y tú te sometes a Dios. Estamos acostumbrados a decir amén, ¿cierto? ¿Cuántos han salido de aquí discutiendo? ¿Cuántos han salido de aquí peleando? ¿Cuántos han salido de aquí? Los enlacé. Pero el Señor dice que si el hombre fuerte se le quitan las armas, se le quita el poder. Las almas. Verso 1. ¿Dónde está el problema? En la amistad que tienen los hijos de Dios con el mundo. Mira lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Escucha, aquí nos está diciendo de dónde provienen. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Escucha, ¿de dónde vienen los pleitos? Estas contiendas entre nosotros, entre la familia, entre los hijos, ¿de dónde viene? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde viene? Aquí no está diciendo viene de tu esposo. Aquí no está diciendo viene de tu esposa. Aquí no está diciendo viene de tus hijos. Viene de aquí, de las armas que tiene el enemigo. Las armas carnales, iglesia. Aquellas que no se le ha querido entregar a Dios. Hay que entregar. Hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que menguar a la carne y empezar a caminar en el Espíritu. Y tú no caminas en el Espíritu por un estado espíritu, estoy caminando en el Espíritu. No, caminamos en el Espíritu por esta palabra que es Espíritu, permaneciendo aquí. El Espíritu Santo, la lumbrera de nuestro camino, la palabra de Dios. Eso es caminar en el Espíritu, obedeciendo esta palabra, resistiendo al enemigo con esta palabra que es la espada que nos ha entregado. Que nos dijo, mire, todos los días se dice, danos el pan nuestro de cada día, y piensan en pan, queso. No, iglesia. El pan nuestro de cada día es la espada que nos entrega diaria para combatir, iglesia, todas estas pasiones que nos hacen caer el lazo de cazador. Y lo hemos comprobado una y otra vez. Cuando Padre nos habla aquí en los discipulados o nos habla, nosotros decimos, ya sabemos, uy Señor, meditamos en esta palabra, el fijo, iglesia, se presenta lo que nos dijo y nos ha dado. Dice, yo no voy a permitir que ustedes tengan una tentación más de la que puedan soportar, porque fiel soy yo para enviar juntamente con la tentación la salida, la palabra. Pero ni siquiera declaran, menos van a tomar la palabra. Él dice, yo soy fiel, yo no voy a dejar que caigan en Señor, líbranos de tentación, amén. No, la tentación, uno se libra, la tentación es permaneciendo aquí, iglesia. Amén. Porque Cristo fue tentado, iglesia, por el enemigo y fue libertado de la tentación. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Amén. No en nuestras fuerzas. El Señor está descubriendo toda tiniebla, iglesia, y nos está enseñando a pelear la batalla de la fe. Tú decides si sigues comiendo las armas carnales o las espirituales. Pareciera que quedarte callado es perder, no, iglesia, es ganar, es menguar, porque él dice, ¿cómo para un chisme? Me decía, no, me decía así, un chisme. ¿Cómo para un chisme? Cuando viene, hasta que llega y dice, no quiero que me cuentes. Ahí paró. ¿Cómo para un pleito? ¿Cómo para una contienda cuando llega así? Que se jugó con tan dulce y el arroz con mucha sal. ¿Te preparo más? Y el enemigo diga de otra cosa, que la comida, ya la comida tan fea. ¿Te preparo algún huevito revuelto?
ahí para la gente. Pero uno se siente humillado, ¿cierto? No, tú no te estás humillando a la persona, sino bajo la mano poderosa. Ustedes creen que a mí el enemigo a veces no me, cuando yo salgo gozosa de aquí, Dios mío, estoy gozosa, tu gloria, y me encuentro con la tentación. ¿Es verdad o no es verdad? Los que me conocen. Amén. Yo, ok. Aquí me quieren robar el gozo. La lucha no es con las personas. Ok. Evito los conflictos y los pleitos. Los que me conocen, los de mi casa saben que es verdad. Y a uno le sale, quiere salir letrero, y uno humillados, y han sido cosas duras. Humillados bajo la mano poderosa, y uno se va, y la gente, pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no se defiende? Porque yo tengo quien me defienda. No contra la persona, porque esa persona está en ese momento en el lazo de casa, sino contra las tinieblas. Él sabe cómo azotarlas. Él sabe cómo defendernos, porque la lucha no es con las personas, sino contra las tinieblas. Y luego uno ve la gloria de Dios. ¿La ve uno o no la ve uno? Amén. La iglesia. Dice, ¿de dónde proviene la iglesia? No es de aquí, de nuestros miembros, iglesia. ¿No es de nuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Escuchen, pedís y no recibís porque pedís mal, porque nosotros pedimos para nuestros deleites, para nosotros, pero poco pedimos para agradar a Dios. Y Él dice, ustedes piden y piden mal, por eso les dejé el Espíritu Santo que intercede por ustedes con gemidos indecibles. Necesitamos el Espíritu Santo para saber pedir lo que nos conviene, iglesia. Porque hay cosas que le hemos pedido a Dios que no nos convienen. Y no han llegado y decimos, es que Dios no me quiere, ¿cómo bendice a esta otra persona y a mí no? Porque Él sabe que nos puede sacar del camino. Confórmate, dice, regocíjate con lo que Él te ha dado, porque Él es el que lo ha dado, el Padre de las luces. Gózate de lo que te ha dado el Señor. Tal vez no tienes el esposo apuesto que querías, pero tienes el esposo que Dios dio, la esposa que era idónea para tu vida. A mí mi Señor me dio el esposo que yo necesitaba. Yo bendigo la vida de mi esposo porque el Señor me trató y me sigue tratando con el esposo que tengo. ¿Entendemos? ¿Cuál es el esposo que uno quiere? Que le cumpla a uno sus, o sea, que sea igual a uno, pero si imagina una igual a Clara, yo no lo veo. Tiene que ser diferente porque los dos somos un complemento. Él es mi ayuda en lo que yo necesito y yo soy la ayuda de Él en lo que Él necesita. Él le da a uno el esposo que uno necesita, no el que uno quiere. ¿Por qué la frustración? Porque queremos que hagan nuestra voluntad, que sean iguales a nosotros, sabiendo que el Señor nos vio. En las manos del Señor es instrumento. Tremendo, iglesia. No importa cómo lo veas ahora, pero la mano del Señor es el que el Señor escogió para nosotros, o la que escogió. Sino que la ceguera espiritual no nos deja ver. Como estamos acostumbrados a ver el fruto malo del otro y nos creemos árboles buenos hasta que vomita el fruto, porque el fruto sale del corazón. Amén. Amén. Mira lo que dice. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en lo que te pide la carne, ¿cierto? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás te va a hacer pedir conforme a tus deleites para que estés amarrado, ligado, enlazado en el mundo. Pero si tú pides el Espíritu Santo, Él te va a hacer pedir lo que a ti te conviene, no lo que el mundo. ¿No? Amén. Salió de moda estas zapatillas, todo el mundo las quiere, Satanás los tiene cautivos en el consumismo, ¿cierto? En el endeudamiento, en el consumismo, están atados. Cuando tú estás en Cristo, eso es otra cosa. Amén. Es más, tú ni siquiera, Él te da. El mismo Señor te da. Amén. Tú no estás atrás en afán y ansiedad de lo que todos tienen. Él te da. Él te da. A veces llegan las cosas sin tú pedirte. Él te da. Yo bendigo a mi Señor porque sí da. Amén. Lo que necesito, no lo que quiero. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu
morar en vosotros nos anhela celosamente. ¿Está en vano, iglesia? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes y le da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, ya no estéis sometidos a las cosas del mundo, iglesia. Escucha que la gente está sometida al mundo y por eso deja a Dios en último. El mundo te dice esto, tales planes, estos, y tú te sometes a lo que el mundo te dice y estás resistiendo a Dios. Y dice, sométanse a mí, inténtenlo y van a resistir al diablo. ¿Con qué? Con sus tentaciones, con todo aquello que los tiene cautivos. Cautivos, mira, tú y yo nos van a colocar en un ataúd de la misma manera. La diferencia es para dónde se va cada uno. Pero lo mismito, y estamos tan afanados con el consumismo, con la atadura que tiene, con las redes sociales, con el consumismo, los tienen tan enlazados, iglesia. Cuando van a quedar, ¿cómo? Es que todos vamos a quedar así. Con la diferencia es en qué invertiste tu vida, en Cristo o en el mundo. Esa es la diferencia. Pero es igualitito. Sea mona, sea negrito, sea del color que sea joven, sea niño, sea anciano, va a ir al mismo lugar. Aquí en la carne, a un ataúd y a una sepultura, pero en la eternidad, de acuerdo a donde tú invertiste tu tiempo. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Escucha, sométete pues a Dios, resiste al diablo y Él huirá a vosotros. ¿Cómo? Acérquese a Dios, les está diciendo el Señor. Y Él te acercará a vosotros. Es necesario acercarse al Señor. El Señor no está lejos de ti, pero te demanda algo, acercarte a Él. Ese es el primer paso, acércate a mí. Yo me acercaré a ti. ¿Para qué? Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los que de doble ánimo, dice tibios, purificad vuestros corazones. Porque el enemigo tiene tibio a muchos, porque tienen amistad con el mundo y quieren también con Dios. Entonces Él dice, la única manera es limpiándolos de todas aquellas cosas que los tienen atados al mundo. Ahí está la solución. Él mismo lo hace, simplemente determínese a seguir al Señor. Purificad vuestros corazones, afligidos, esto pasó hoy, ¿no? Vimos el poder de Dios, ¿no? Amén. Cuando llegamos en el discipulado, afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y eso os exaltará. ¿Pasó o no pasó? Amén. Fue precioso lo que pasó, ¿cierto? Lo que el Señor hizo. Amén. Fue precioso. Y por último, Romanos 13, del 11 al 14. Mira lo que dice. La noche, Romanos 13, del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que es, ¿conoces el tiempo en el que estamos, iglesia? Cristo viene pronto. ¿A qué horas piensas que el Señor te va a purificar y a limpiar si este no es el tiempo? Este es el tiempo, iglesia. Escucha. Amén. Conociendo el tiempo que es, ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué te está diciendo el Señor? Ya es hora de levantarnos del sueño, iglesia. Recuerda lo que nos dijo ayer. Ya no más niños fluctuantes. Es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. La noche está avanzada. ¿Están viendo cómo está el mundo, iglesia? Amén. Hay tinieblas. Y las tinieblas están siendo más agresivas. Miren lo que está pasando con los niños. Están siendo agresivas. Se van a manifestar más. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las sombras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Porque cada día los días van a ser más malos. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se está enfriando, iglesia. El amor de muchos se enfriará y a causa de esto la maldad va a incrementar. Por eso el Señor nos está demandando revestirnos de las armas que Él nos ha entregado. Amén. Dice, andemos como de día, honestamente. ¿Cómo quiere que andemos en el Espíritu? Mira, no en glotonerías. ¿Cuántos son glotones? Hay gente que es glotona. Y borracheras, no en lujurias. ¿Saben qué es la lujuria? Deseos desenfrenados por algo, por el sexo, por cosas, o
Esto es terrible, la lujuria, porque la lujuria lleva cosas extremas, iglesia. De lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, iglesia. Eso es caminar en tinieblas. Quiere que empecemos a caminar en luz, sino que vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hagan aguantar hambre a la carne. Ahora no de nada que no va a mercar, no. A los deseos, a lo que te pide la carne. La carne te pide dormir, la carne te pide una cantidad de cosas para alejarte de Dios. Somete la carne. Tú no dominas tu carne, la carne te domina a ti. Y la única manera de dominar la carne, iglesia, es andando en el Espíritu, porque la carne se opone a todo lo que es de Dios. Escúchame, el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, y el que es del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tú no puedes ser espiritual, es como querer el árbol dar buen fruto. Eso es como intentar un árbol de mango dar uvas, es algo así similar. No, iglesia, tenemos que empezar a sujetarnos. Ustedes están conociendo el poder de la palabra. Esta palabra tiene poder. Si no tiene poder, miren a la niña. ¿No tiene poder? Amén. No tiene poder, iglesia, porque es Cristo Jesús el que te quiere libertar, sanar, restaurar, iglesia. Él no quiere que continuemos en la misma condición. Él no quiere que estemos ahí cautivos en la enfermedad, cautivos en tantas cosas, iglesia, en la ruina, en la escasez, en esos pecados, en esas pasiones. Él quiere que seamos libres, romper las cadenas, las ligaduras, las ataduras, iglesia, pudrir los yugos, quitar las cargas. Él quiere que su iglesia sea libre, y Él te está entregando a ti y a mí las armas poderosas en Dios, y esas armas son la bendita palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistí al diablo para que él huya, porque el Señor dice que el diablo se va a resistir ahí, esperando que tú caigas, pero si tú te humillas bajo la mano poderosa del Señor, en el tiempo Él nos va a exaltar, porque Satanás tuvo que Satanás resistió, o le dijo una cosa a Jesús, que ¿quién dijo? ¿Cuántas veces lo tentó? 3 veces. Resistiendo la palabra, Él va a resistir. Ayer estaba resistiendo. Bendita sea esta palabra, viva, eficaz, iglesia. Amén. Y es así que resistimos al diablo en nuestra casa, en este lugar. Es así, iglesia, con la bendita palabra, sometiéndonos a ella. Y entonces el enemigo sabe quién está sometido a Dios, porque él vio que Cristo estaba sometido al Padre. Cristo nos enseñó cómo hacerlo. Amén. Amén. Someteos pues a Dios, resístanlo, porque Él es el que va a huir. Él no puede resistir, iglesia, donde está la presencia del Espíritu Santo. Ese es el bendito mensaje que Padre nos ha dado. Bendita sea su palabra, su verdad, que lo que no peleen, no contiendan más con las personas. La lucha no es contra sangre y carne. Y vamos a ver una iglesia llena de poder, llena del Espíritu Santo. Padre, en esta hora te doy gracias. Ahí donde estás, iglesia, dile: Señor, ayúdame con mi incredulidad, ayúdame, Señor, a someterme a ti, ayúdame, Señor. Clama por el Espíritu, clama por el ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo, la necesidad de que Cristo subiera a los cielos y enviara al Espíritu Santo, nuestro ayudador. Clama por Él. Él sabe que tus fuerzas no han podido. Él sabe que no puedes dar buen fruto si no eres buen árbol. Y Él sabe que no puedes ser buen árbol hasta que Él corte con todas estas raíces, con todo aquello que el enemigo tiene. Bendito y alabado sea, Señor. En esta hora entregamos, maravilloso Rey de los cielos, Señor, todas aquellas concupiscencias, Señor, porque el enemigo tienta. Dice: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que de acuerdo a sus concupiscencias son tentados por el maligno. Entrégale las concupiscencias. Dile: Señor, ayúdame en mi debilidad, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, guarda la puerta de mis labios. Espíritu Santo, guarda la puerta de mis labios. Espíritu Santo, guarda mi corazón. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu de Dios, necesito el reino de Dios en mi vida. Necesito que gobiernes mi vida. Necesito que gobiernes mi casa. Gobierna mi corazón, Señor. Guarda mi corazón. Guarda la puerta de mis labios, Señor. Te necesito, Señor, para que tu gloria sea vista, Señor, en mi familia, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Ya no quiero hacer la voluntad de la carne. Ya no quiero andar conforme a los deseos de la carne, Señor. Oh, Señor, clamo por tu ayuda.
está cogiendo por 7 caminos, porque si el enemigo viene como río, Jehová levanta bandera, iglesia. Jehová levanta, porque Él es Jehová Nisi. Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera. Bendito y alabado sea, Señor. Cubre, Señor. Cubre, liberta a las familias, liberta a las vidas, Señor, que puedan usar bien las armas que nos has entregado, Señor, armas poderosas en Dios, Señor, que no sean simplemente de labios, sino que hayan creído con el corazón, Señor, para que tú, Señor, muestres tu gloria en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén, Señor.